podría demostrar que, siendo el mejor violonchelista de su tiempo y aclamado como uno de los mejores músicos del mundo, haría su más importante y sentida interpretación en un solitario cementerio frente a la tumba de su amigo. La cápsula de hoy la titulamos Pau Casals, la humildad y la grandeza de un hombre coherente y comprometido. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. Pablo Carlos Salvador Casals y de Filló, conocido como Pau Casals, nació en el pueblecito catalán del Vendrell el 29 de diciembre de 1876. Su padre era un músico catalán y su madre descendiente de indianos catalanes establecidos en Puerto Rico. Sus primeros conocimientos musicales le vinieron de su padre. Entonces, a los 11 años, él escuchó por primera vez un violonchelo y se enamoró de ese instrumento para siempre. Y dado que desde muy joven demostró una tremenda sensibilidad musical y un innato talento para el aprendizaje, fue enviado a continuar sus estudios a los conservatorios de Barcelona y de Madrid. Con solo 23 años comenzó su carrera profesional, revelándose como director de orquesta y exquisito compositor, y dada su delicada manera de interpretar las notas, su perfecta afinación y su virtuoso talento, triunfó ante auditorios tan exigentes como el de Viena, París y Londres. Su primera actuación en Estados Unidos la hizo en 1901 y en Rusia en 1905. Años después, cuando surgieron los totalitarismos, se negó a tocar en la Alemania de Hitler y en la Italia de Mussolini, pero también se había negado a hacerlo en la Rusia de Stalin. En una entrevista aseguró que ningún país en dictadura merecía su respeto ni su arte, y continuó alternando la música con el altruismo. Así, en 1926 creó en Barcelona la Asociació Obrera de Concerts, cuyo objetivo era permitir el acceso de la clase trabajadora a la enseñanza musical y también a la asistencia a conciertos. A raíz de la dictadura del general Primo de Rivera, consentida por el rey Alfonso XIII, se acercó a la posición republicana y celebró su triunfo tras las elecciones de 1931, siendo invitado a participar en su proclamación, haciendo diversas colaboraciones culturales durante todo este periodo. Cuando el músico catalán contaba con 59 años, se produjo el golpe de Estado a la República Española, protagonizado por Francisco Franco. A partir de entonces, la intelectualidad en general vio truncado su desempeño, al principio por el propio desarrollo de la guerra civil que provocó el alzamiento, después por el nulo apoyo, incluso la represión que las dictaduras suelen hacer con la cultura para evitar en lo posible el espíritu crítico de la sociedad. Veamos algunos casos de artistas, científicos e intelectuales en aquella España. Federico García Lorca fue detenido y asesinado en una cuneta al principio de la guerra en un crimen más homofóbico que político. Miguel de Unamuno, que incapaz de reprimir sus opiniones, acabó repudiado y, según algunos, asesinado aparentando una muerte natural. Pío Baroja no estuvo de acuerdo con el alzamiento nacional, pero tampoco se manifestó en contra, por lo que pudo seguir en España. Manuel de Falla, aún siendo de derechas, se avergonzaba de ser español tras el golpe y abandonó el país. Juan Ramón Jiménez se exilió hasta su muerte y desarrolló su arte en los Estados Unidos. Rafael Alberti se exilió en Argentina e Italia y no regresó a España durante toda la dictadura. Asimismo, el poeta Antonio Machado, sabiendo que lo iban a matar, pudo cruzar a última hora la frontera de Francia, donde poco después murió. Otro caso, el bioquímico Severo Ochoa, se exilió en el año 36 y fue reclamado por Alemania hasta que ascendió Hitler al poder. Luego fue por Inglaterra hasta que los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial frenaron su investigación allí. Finalmente se marchó a los Estados Unidos, donde pudo desarrollar sus investigaciones hasta el final de sus días. El caso de Miguel Hernández, pues recibió la advertencia de su amigo Pablo Neruda, que por su condición de diplomático chileno le ofreció salir de España antes de que fuese demasiado tarde. Pero el sentido del compromiso del poeta murciano le hizo declinar y quedarse a luchar hasta el final. Ya con la guerra perdida, fue apresado por las autoridades, que al final lo dejaron morirse de tuberculosis en una cárcel franquista.
En cuanto a Pablo Casals, dio su total apoyo a la República durante la guerra y colaboró dando conciertos en Barcelona y en el extranjero a beneficio de los damnificados y de los niños exiliados. Al final de la guerra se marchó a Francia y en los campos de refugiados del sureste galo se mantuvo ayudando a los exiliados. Desde ese momento juró no regresar a España mientras hubiera dictadura. Tal vez por cosas así el político Julio Anguita diría que la guerra civil española la ganaron los curas y la perdieron los maestros. Casals, decepcionado de que las democracias abandonaran a su suerte a la República Española durante la Guerra Civil y luego de que los aliados no arremetieran contra el último bastión fascista tras precipitar la caída de Hitler y de Mussolini, tal y como además prometiera Churchill, pues juró que no volvería a aceptar contratos para tocar en ninguno de esos países mientras no se restableciera la democracia en España. Y lo demuestra con el hecho de que las universidades británicas de Oxford y de Cambridge le otorgaran la distinción de doctor honoris causa, que él además rechazara aludiendo a la permisividad que tuvo su gobierno con la dictadura de Franco. Todo esto lo explicó en una entrevista para la revista Time en 1959, que por cierto en España fueron retirados de los kioscos de prensa todos los ejemplares. Pau Casals decidió utilizar su nombre y su arte para enviar un mensaje de paz al mundo. Compuso un oratorio titulado El Pesebre, que fue interpretado en las ciudades más importantes de Europa y de América. Su labor a favor de la paz hizo que fuera propuesto en 1958 para el Premio Nobel de la Paz y en octubre de ese mismo año se le hiciera invitación para tocar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1961 recibió una invitación para tocar en la Casa Blanca y se negó en principio, pero el presidente Kennedy contaba con la simpatía del músico dadas sus intenciones democratizadoras con el proyecto aquel de Alianza para el Progreso. Por otro lado, calculó con buen criterio que sería una buena oportunidad para denostar la dictadura franquista públicamente. Al fin y al cabo, al tratarse de una audiencia en privado, tampoco rompía su promesa de no aceptar contratos en los países que, según su criterio, habían abandonado a la República Española. Finalmente aceptó y tocó ante el presidente John Fitzgerald Kennedy, ante Luis Muñoz Marín, gobernador de Puerto Rico, y 150 invitados más. Pues bien, tras la ovación, al final de su interpretación, se acercó al mandatario y le pidió permiso para interpretar el Canto de los Pájaros, un himno que, según explicó, le recordaba a su Cataluña natal y su añoranza de verla libre del fascismo, y agregó: «Soy catalinista, pero jamás he sido separatista». En 1971 compuso el himno a la paz dedicado al esfuerzo que la ONU hacía para mantenerla. Por este himno sería galardonado con la Medalla de la Paz que concede este organismo internacional. Para tan importante ocasión, Casals también eligió Cants dels Ocells, Canto a los Pájaros, la pieza tradicional catalana que se convirtió en un inmortal canto para la paz. Sin embargo, todos estos reconocimientos fueron silenciados en la España del general Franco. Dicen que a pesar de su éxito mundial y de las acostumbradas ovaciones interminables en los más afamados auditorios, su interpretación más sentida, curiosamente, la hizo en solitario una fría tarde de 1958 en el cementerio de Collioure frente a la tumba de su amigo Antonio Machado. Eso sucedió poco tiempo después de su segundo sepelio, cuando, con sus recursos y con los de otros artistas como Albert Camus, pudieron comprar una sepultura propia para el poeta, pues 19 años atrás su primer entierro había sido en una tumba prestada. De manera que aquella tarde, ataviado con abrigo y sombrero, el famoso chelista cruzó el cementerio y deambuló hasta encontrar la lápida de su amigo. No es difícil imaginar que Casals, frente a la morada por fin propia de Machado, musitara algunas palabras ahora que comprendía la dimensión de aquel todo pasa y todo queda en la obra del poeta, ahora asumiendo que su vida pasó, pero quedaba su obra para la posteridad. Y haciendo gala de su templado temperamento, se desembarazara con parsimonia de sombrero y abrigo, los colocara a los pies de la lápida y a continuación desplegara su sillita, desenfundara su instrumento con silueta de mujer y finalmente, arco en mano,
fueran fluyendo al viento las notas de una melodía que atravesaba el silencio grave de aquel discreto camposanto. Y así, músico y poeta, aun en diferentes dimensiones, debieron entrar en una comunión espiritual solo reservada a la grandeza de artistas con almas gemelas. En 1973 a él también le llegó la muerte. Fue en Puerto Rico, lugar donde residió sus últimos tiempos. Ese mismo año nos dejaron 3 Pablos, Casals, Picasso y Neruda. Tal y como cantara Alberto Cortés, nos quedamos sin Pablos en el mundo, y lo bello, sin ellos, moribundo. Sin embargo, cada uno de los 3 artistas nos dejó su impronta inmortal. Por instrucciones expresas de Casals, su cadáver no regresó a su pueblo natal del Vendrell hasta que terminó la dictadura. En este memorable personaje no solo cabe destacar su inconmensurable arte, sino también su humanidad y su modelo de fidelidad democrática que le llevó a desarrollar una militancia activa durante toda su vida, virtudes humanas que recogemos en esta anécdota de la historia.